descubrí algo que por mucho tiempo nadie me había contado. Algo que estaba justo frente a mis ojos, calladito, casi imperceptible, pero capaz de torcer por completo la realidad a mi alrededor. Yo creía que entendía la ley de la atracción. Me la pasaba repitiendo afirmaciones, visualizando cosas, tratando de mantener pensamientos positivos, pero nada de nada cambiaba. Sentía como si el universo se quedara con los brazos cruzados, nomás viéndome tropezar, como si hubiera un secreto escondido bajo capas de creencias que ni yo mismo podía ver. Y a lo mejor tú también lo has sentido. Esa sensación fastidiosa de que haces todo lo que te dicen, pero tu vida sigue atorada, como si una puerta invisible te la estuvieran azotando justo en la cara. La neta es que, por muchos años, yo también pensaba que la ley de la atracción nomás no me jalaba, dejándome una desesperación silenciosa por dentro, preguntándome si algo estaba mal conmigo. ¿Y no te parece bien curioso cómo esa pregunta te quema por dentro? ¿Qué tan gacho es pensar que todos los demás sí pueden, pero tú no? Y entre más intentas reprimir ese sentimiento, más parece crecer. Fue en esa incomodidad tan cañona que me di cuenta de algo que me transformó la vida por completo. No era la ley la que estaba fallando. Era como yo entendía quién creía ser. Porque es inútil intentar atraer prosperidad si muy en el fondo te ves a ti mismo como limitado, sin valor o incapaz. Ninguna fuerza responde a una vibración interna que se contradice. ¿Y cuántas veces has querido cambiar algo, pero una vocecita callada te susurró que eso no era para ti? Esa voz fue la prisión más real que yo haya experimentado. Por un buen rato, yo cargaba con una autoimagen que casi era la de un fracaso rotundo. Era un chavo a la deriva, sin título, sin futuro, yendo de un trabajo a otro como si intentara tapar hoyos en un barco que se está hundiendo. Y lo más impactante de todo era que de verdad creía que esa forma de vivir era lo normal. Nunca se me va a olvidar que un día, chambeando en una fábrica, una noche me encontré viendo mis manos todas llenas de grasa, preguntándome si así iba a ser mi vida para siempre. Y ese pensamiento cala, ¿verdad? La idea de que el futuro nomás sea como una repetición más grande de lo que vives ahorita. Cuando alguien llega a ese punto de quiebre, no se rinde por ser débil, se rinde porque no le ve ninguna otra salida. Y justo ahí es donde muchas vidas se desbaratan. ¿Conoces a alguien así? O a lo mejor tú mismo te has sentido así, atrapado en una rutina que se come tus sueños y no te da nada de vuelta. Pero fue justo cuando yo estaba así que algo pasó, algo que en ese momento no entendí. Incluso antes de que yo le entendiera a la ley de la atracción, antes de darme cuenta de cómo los pensamientos le dan forma a la realidad, viví un incidente que me marcó mucho. Estaba chambeando con una sierra, cansado, distraído, agotado emocionalmente, y en un segundo de descuido me rebanó el dedo pulgar. El corte fue profundo, el dolor bien fuerte, pero lo que de verdad me marcó no fue la herida. Fue el pensamiento que se me clavó en ese instante. No debería estar aquí. No entendía qué onda, pero esa frase me resonó adentro de una forma distinta, como si fuera una advertencia. Sentí vergüenza, frustración, miedo, pero más que nada una incomodidad bien profunda que me empujó lejos de ese lugar. Y apenas años después fue que entendí que ese incidente me sacudió hasta el fondo la identidad, porque, de alguna manera, mi yo interno ya sabía que estaba viviendo bien por debajo de la vida que yo podía crear. A veces, la vida nos da una sacudida para ver si reaccionamos. Y aún así, incluso después de lo que me pasó por un buen rato, la ley de la atracción se seguía sintiendo como una promesa muy lejana. Intenté pensar positivo, intenté actuar diferente, pero nada de nada cambiaba. Y este es el punto clave que tienes que agarrarle. Los pensamientos positivos no te alcanzan cuando tu identidad sigue siendo negativa. Desear prosperidad mientras vives con una mentalidad de escasez es como intentar llenar una cubeta llena de hoyos. ¿Y cuál es el hoyo más grande que la gente trae cargando? El miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a fracasar. Miedo a intentar y darse cuenta de que no pueden. Miedo a hacer el ridículo.
miedo a perder lo poquito que tienen. Este miedo destruye más sueños que cualquier falta de oportunidad. Y estudios recientes demuestran que más de la mitad de las personas sienten una ansiedad intensa cuando piensan en su futuro financiero, lo que no solo afecta las decisiones que toman, sino que también le baja a la capacidad del cerebro para ver nuevas oportunidades. En otras palabras, cuando el miedo te agarra, tu mente literalmente deja de ver caminos. A estas alturas, a lo mejor te estás preguntando, entonces, ¿qué era lo que de verdad faltaba? ¿Qué fue lo que finalmente hizo que la ley de la atracción me jalara? Fue darme cuenta de que la riqueza no se atrae por desearla, se atrae por identidad. Nunca recibes más de lo que crees merecer. La vida no le responde a los deseos, le responde a la vibración. Y esa vibración siempre nace de lo que tú crees que eres. Mientras yo me veía limitado, la vida solo me ofrecía puras limitaciones. Cuando empecé a verme como alguien capaz, responsable, creativo y próspero, las puertas se me empezaron a abrir. La ley de la atracción no es para convencer al universo, es para convencerte a ti mismo. Cuando cambias por dentro, todo cambia por fuera. Pero ese cambio interno requiere agallas para enfrentar tus propios patrones, agallas para aceptar tu autoimagen hecha pedazos, agallas para visualizar un futuro muchísimo más grande de lo que tu presente te deja, y agallas para creer en eso, aunque nada a tu alrededor parezca confirmarlo. La transformación empieza cuando dejas que la duda le ceda el paso a la curiosidad. ¿Y si de verdad sí puedo? ¿Y si de verdad sí me lo merezco? ¿Y si de verdad sí soy capaz de crear una vida de pocas, una vida bien chida? Cuando por fin le empecé a agarrar la onda de que el verdadero bloqueo no estaba en la ley en sí, sino en cómo yo me veía, algo se empezó a mover dentro de mí, casi como si un mecanismo viejísimo se hubiera destrabado después de años de estar atorado. Me di cuenta de que la vida le responde a la claridad, no a la confusión. Y la confusión más grande que hay es desear una vida próspera mientras traes cargando una identidad hecha de limitaciones. Es como intentar correr con cadenas en los pies. Chance tienes la fuerza, pero te falta libertad. Y justo ahí es donde la mayoría de la gente se me pierde. A lo mejor te has dicho a ti mismo que te mereces algo mejor, pero muy en el fondo sientes que nomás es una fantasía bien lejana. ¿Y cómo le hacemos para manifestar algo que en secreto creemos imposible? La neta es que la mente humana busca confirmación todo el tiempo de lo que cree que es verdad. Si crees que el dinero es difícil de conseguir, el mundo se va a encargar de demostrarte eso todos los santos días. Si crees que no naciste para ganar, cualquier fallita se vuelve la prueba. Y cuando menos te das cuenta, estás viviendo en un círculo vicioso que tú mismo creaste. Y por eso es que tanta gente dice que la ley de la atracción no jala. No es porque no deseen suficiente, es porque sus creencias de adentro los están jalando para el lado contrario. Un estudio que anda por todos lados sobre psicología del comportamiento revela que más del 60% de las personas repiten sin darse cuenta patrones financieros que heredaron de la infancia. Esto significa que la forma en que viste a tus papás manejar el dinero podría estar controlando en silencio cada decisión financiera que tomas hoy. Esto explica por qué tanta gente gana más, pero se sigue sintiendo estancada. ¿Por qué a tantos les da miedo revisar sus estados de cuenta del banco? ¿Por qué tantos otros se autosabotean justo cuando empiezan a jalar para arriba? El cuerpo reacciona, la mente se echa para atrás, la identidad se defiende. Porque el crecimiento le da miedo a los que están acostumbrados a la escasez. ¿Y cuántas veces has sentido miedo de seguirle justo cuando tu vida estaba a punto de mejorar? ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que tomaste decisiones que iban en contra de tu propio progreso? Esto no es falta de inteligencia, esto es falta de conciencia. Yo mismo viví esto tan fuerte que por poco y se me va una oportunidad enorme que pudo haberme cambiado todo. Me acuerdo perfecto cuando empecé a chambear para el Departamento de Bomberos de Toronto. Era un trabajo seguro, un sueldo que me dejaba respirar un poquito más tranquilo y un ambiente que, de alguna manera, me hacía sentir orgulloso. Pero al mismo tiempo,
sentía una inquietud tremenda, como que no era lo que de verdad tenía que estar haciendo. Y cuando escuché por primera vez la idea de poner mi propia empresa, un negocio de limpieza que me podría dar autonomía y una lana mucho más grande de lo que yo me había imaginado en la vida, mi mente luego intentó sabotearme. Pensé, ¿yo quién soy para intentar esto? Ni tengo estudios, ni tengo experiencia, no estoy listo. Por poquito y me rindo por el miedo. Miedo a que me fuera mal. Miedo a que se rieran de mí. Miedo a que todo saliera fatal y arrepentirme. Hoy lo veo clarísimo. Ese no era mi futuro hablándome. Era mi identidad vieja tratando de protegerme de lo desconocido. ¿Y cuántas veces has dejado que se te escape algo increíble porque tu mente te convenció de que no estabas listo? Pero fue en ese mero instante que todo me hizo clic. El universo no le abre las puertas a los que no se sienten capaces de cruzarlas. La oportunidad ya estaba frente a mí, pero el permiso tenía que venir de adentro de uno mismo. Y cuando por fin di el brinco, cuando le hice frente a ese miedo y lancé mi negocio de limpieza, algo extraordinario pasó. En un solo año gané más de lo que jamás me había imaginado. Más de $100,000. Y no fue porque yo tuviera algún talento especial, o estudios o lana para empezar. Fue porque por primera vez en mi vida actué como alguien que de verdad creía que se merecía el éxito. Y ahí fue cuando la ley de la atracción por fin me empezó a jalar. No le responde a lo que quieres, le responde a quién eres. El deseo abre la puerta, la identidad la atraviesa. Y si me estás escuchando ahorita, es muy probable que estés luchando contra esta misma fuerza invisible. Quizá intentas mejorar tu vida, pero algo te detiene. A lo mejor quieres ganar más, pero te da miedo perder lo que ya tienes. Tal vez sueñas con empezar tu propio negocio, pero sientes que no eres ese tipo de persona. O a lo mejor has guardado esos sueños por tanto tiempo que ahora crees que ya es demasiado tarde. Pero tengo que decirte algo con absoluta convicción. Nunca es tarde para reconstruir la imagen que tienes de ti mismo. La mente humana cambia, el comportamiento humano cambia, la realidad cambia. Y todo esto empieza cuando decides ya no ser una repetición de tu pasado. No importa dónde estés hoy, lo que importa es en quién estás dispuesto a convertirte. Y antes de seguir, necesito preguntarte algo muy importante. Si todo lo que te estoy diciendo hasta ahora te resuena, si te estás dando cuenta de que hay algo dentro de ti que necesita despertar, entonces dale me gusta y suscríbete al canal ahorita mismo. Esto ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que también necesitan escuchar esto. Además, cuando interactúas con el video, el algoritmo entiende que este mensaje tiene valor y el canal puede seguir produciendo contenido transformador como este. Tu gesto, por más simple que parezca, hace toda la diferencia para que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Ahora respira profundo y reflexiona. Si la ley de la atracción no te ha funcionado todavía, no es porque esté mal, es porque hay una alineación interna esperando suceder. Y cuando esa alineación despierte, nada volverá a ser igual. Cuando empecé a darme cuenta de que todo lo que atraía estaba directamente ligado a lo que yo creía ser, algo muy profundo cambió en la forma en que veía el mundo. La mayoría de la gente cree que está luchando por dinero, por oportunidades, por reconocimiento, pero en realidad están luchando contra su propia mente. Porque de nada sirve echarle ganas si muy en el fondo hay un mecanismo silencioso que te regresa constantemente al mismo lugar. Es como intentar llenar una cubeta con un pequeño hoyo abajo. Le pones esfuerzo, le pones energía, le pones intención, y aún así terminas el día sintiendo que nada ha cambiado. Quizá conoces esta sensación: trabajar, esforzarte, darle con todo, pero sentir que siempre estás en el mismo lugar. Y lo más doloroso es que esto te hace cuestionar tu propio valor. Te hace pensar, ¿estoy condenado a vivir así? ¿Cuántas veces te ha paralizado esta duda? ¿Cuántas oportunidades has dejado ir porque creíste más en el miedo que en las posibilidades? Eso es exactamente lo que me di cuenta cuando mi empresa de limpieza empezó a crecer de forma inesperada. Veía clientes llegando, contratos firmándose,
el dinero entrando, algo que nunca había vivido antes, y aún así, una parte de mí no se lo creía. Me despertaba todos los días pensando que podía perderlo todo de repente, como si la prosperidad no fuera algo natural en mi vida, sino un accidente a punto de terminar. Y este miedo no venía del presente, venía del pasado, venía de la creencia de que alguien como yo, sin estudios, sin un historial de éxito, no podía mantener una vida próspera. Por eso tanta gente da 3 pasos adelante y 2 para atrás. No es una falla de capacidad, es la vieja identidad intentando sobrevivir. Y si observas a grandes figuras a lo largo de la historia, verás el mismo patrón. Thomas Edison, por ejemplo, no se hizo famoso por sus inventos solo porque tenía talento, sino porque se negaba a creer que sus fracasos definían su identidad. Fracasó cientos de veces, pero en vez de decir «no sirvo para esto», decía «acabo de encontrar otra forma que no funciona». Y ahí está el secreto. La gente que logra grandes resultados no se juzga por el resultado del día, sino por la visión que tiene de sí misma. ¿Te has dado cuenta de que quienes creen que son capaces siguen intentando incluso cuando nada parece funcionar? Y que quienes creen que son incapaces se rinden antes de siquiera empezar. La identidad es la matriz de la acción. Cambia la identidad, cambia todo. Y quizá estás pensando, ¿pero cómo hago esto en la práctica? ¿Cómo cambio una identidad que se ha construido por años, tal vez décadas? La respuesta es sencilla pero poderosa. Cambias tu identidad cambiando las pequeñas decisiones que tomas cada día, porque tu mente te está observando todo el tiempo. Cada vez que cumples una pequeña promesa, tu mente empieza a creer que eres alguien de confianza. Cada vez que ahorras un poquito en vez de gastar por impulso, tu mente empieza a creer que eres alguien responsable. Cada vez que le dices que no a algo que te aleja del futuro que deseas, refuerzas que eres alguien comprometido. Así es como se construyen las nuevas identidades. Ladrillo a ladrillo, acto por acto, decisión por decisión. Y hay un dato científico fascinante sobre esto. Las investigaciones sobre neuroplasticidad muestran que el cerebro no diferencia entre la repetición y la verdad. Cuanto más repites un patrón, más automático se vuelve, y cuanto más automático se vuelve, más fácil es mantener ese comportamiento. Por eso cambiar parece tan difícil al principio, pero se vuelve natural después de unas cuantas semanas. No porque de repente te convertiste en otra persona, sino porque tu cerebro ha reconfigurado caminos neuronales internos que apoyan la nueva versión de ti. Y aquí una pregunta importante. Si tu cerebro puede ser reprogramado, ¿por qué seguirías viviendo como prisionero de un viejo patrón? Y ya que estamos hablando de viejos patrones, déjame compartirte algo que casi nadie sabe. Hubo un día, al principio de la trayectoria de mi empresa, cuando recibí una propuesta para limpiar la oficina de un pequeño banco local. Era un contrato que podía duplicar mis ingresos. Estaba emocionado, motivado, listo para aceptar, pero cuando recibí el contrato para firmar, mi mano empezó a temblar. Sentí una opresión en el pecho como si estuviera a punto de hacer algo malo. Y recuerdo claramente el pensamiento que me cruzó la mente. Esto no es para alguien como tú. Eso me tumbó emocionalmente por horas. Me senté en el coche, cerré los ojos y me pregunté, ¿por qué creo tan poco en mí? Y esa tarde tomé una decisión que me cambió la vida. Firmé el contrato aún temblando, porque finalmente entendí que si esperaba a sentirme listo, nunca avanzaría. Y así es con todos nosotros. No creces porque estás listo, creces porque decides ir incluso cuando no lo estás. Y para ti, que estás escuchando esto, quiero dejarte una frase que cambió mi destino. Nada cambia hasta que tú cambias. Parece simple, pero es una de las verdades más profundas que puedes aplicar. Porque cuando tú cambias, el mundo cambia contigo. Cuando elevas tu vibración, nuevas oportunidades empiezan a surgir. Cuando crees más en ti, puertas que antes parecían inaccesibles empiezan a abrirse. La vida no responde al miedo, responde al coraje. Y el coraje no es la ausencia de miedo, es la acción a pesar del miedo.
Así que aquí te dejo un reto para que apliques durante los próximos 7 días. Elige una pequeña acción diaria que represente la identidad de la persona en la que quieres convertirte. Algo simple: despertarte media hora antes, ahorrar una cantidad simbólica cada día, leer 5 páginas de un libro, caminar 10 minutos, rechazar un hábito que te debilita. No importa cuál sea la acción, siempre y cuando represente la versión elevada de ti mismo. Haz esto cada día durante los próximos 7 días y observa cómo tu mente empieza a cambiar la forma en que te percibe. La acción construye la creencia construye la identidad construye la realidad. Estás mucho más cerca de un cambio importante de lo que imaginas. La ley de la atracción solo está esperando que te conviertas en la persona que recibe lo que deseas. Porque cuando tú cambias por dentro, el universo ajusta todo a tu alrededor. Algo extraordinario sucede cuando finalmente empiezas a darte cuenta de que no es el mundo el que necesita cambiar. Eres tú. Y cuando esta conciencia despierta, todo a tu alrededor empieza a responder de forma diferente. La mayoría de la gente vive como si el universo estuviera en su contra, cuando en realidad están luchando contra sus propios pensamientos. ¿Cuántas veces te has cachado pensando que nunca vas a ganar lo suficiente, que nunca vas a lograr la vida que deseas, o que algunas personas simplemente nacieron con más suerte? Estos pensamientos no parecen inofensivos, pero son como semillas que, repetidas por años, echan raíces tan profundas que empiezan a determinar cada decisión que tomas. Por eso alguien con talento se queda estancado, mientras que alguien aparentemente común logra lo imposible. La diferencia siempre está dentro, nunca es externa. El mundo exterior es simplemente un reflejo tardío de tu mundo interior. Me di cuenta de esto con mucha intensidad cuando empecé a enseñar sobre prosperidad. Veía a gente brillante, capaz, inteligente, con muchas ganas de cambiar su vida, pero completamente atrapada por creencias que ni siquiera sabían que tenían. Algunos decían: quiero hacerme rico, pero vibraban miedo, duda, escasez. Otros declaraban: quiero cambiar mi vida, pero tomaban decisiones que reforzaban la misma vida que querían dejar atrás. Y cuando les preguntaba qué imagen tenían de sí mismos, muchos no sabían qué contestar. Querían prosperidad, pero se veían pequeños. Querían éxito, pero creían que eran comunes. Querían libertad, pero seguían pensando como prisioneros. ¿Y cómo podría el universo entregar algo que contradice la identidad misma de una persona? Es como intentar recoger manzanas de un árbol que, muy en el fondo, cree que es un arbusto. No importa lo que desees. Lo que importa es quién crees ser mientras lo deseas. Y este conflicto interno es tan común que incluso hay investigaciones científicas al respecto. Estudios muestran que alrededor del 70% de las personas sienten culpa o incomodidad al imaginarse una vida más rica que la que tienen actualmente. Y esto es impresionante, porque significa que la gran mayoría se sabotea a sí misma antes siquiera de intentarlo. El cerebro interpreta el cambio como una amenaza, porque el cambio exige romper con el patrón conocido. Y aquí hay una pregunta clave. Si su mente tiene miedo de crecer, ¿cómo podría permitirle a usted crecer? Y más importante aún, ¿cómo podría atraer aquello que le asusta? La mente humana siempre preferirá lo familiar sobre lo desconocido, aunque esa familiaridad sea dolorosa. Por eso tanta gente se queda en trabajos que odia, en relaciones que los debilitan y en hábitos que los destruyen. No es falta de ganas, es falta de valor para soltar las versiones viejas de uno mismo. Y hablando de versiones viejas de nosotros mismos, hay un ejemplo bien claro que siempre me ha impactado: la trayectoria de Mike Tyson. Él es, sin duda, uno de los boxeadores más grandes de la historia, pero consiguió fama, dinero y poder antes de saber quién era en realidad. Atrajo riqueza, pero no tenía una identidad capaz de sostenerla. Y cuando su identidad no está lista, el éxito se vuelve una carga, no un regalo. Tyson perdió su fortuna, perdió el control, perdió el rumbo. Y esto no pasó por falta de talento, sino por falta de estructura interna. Este ejemplo es muy potente porque nos recuerda algo esencial. No basta con atraer, hay que sostener.
No basta con desear, hay que convertirse. La ley de la atracción le da lo que quiere. La identidad mantiene lo que usted recibe. Yo mismo viví algo parecido, pero a menor escala, cuando empecé a ganar más dinero del que jamás creí posible. Recuerdo la primera vez que sumé mis ganancias y me di cuenta de que en un solo año había juntado más de $100,000. La cifra estaba ahí, era real, tangible, pero mi mente se negaba a creerlo. Me sentía como un impostor, como alguien que había llegado a eso por pura casualidad. Empecé a tener miedo de gastar, miedo de invertir, miedo de crecer. Era como si una parte de mí estuviera esperando que todo se esfumara. Y fue ahí cuando me di cuenta de que si no transformaba mi identidad, acabaría regresando a donde había empezado. La mente siempre lo va a jalar de regreso a lo que cree que es su lugar. Por eso tanta gente que consigue dinero extra, ya sea por bonos, comisiones, una herencia o un negocio, termina volviendo a su nivel financiero anterior. No es mala suerte, es identidad. Y a lo mejor usted está viviendo este mismo dilema ahora mismo. Querer más, pero sentir que no es suficiente. Desear crecer, pero cargar con miedos que no puede explicar. Dar un paso hacia adelante y dos para atrás. Empezar algo nuevo y perder el impulso a la mitad. Soñar en grande pero actuar en pequeño. Esto no es falta de fuerza. Es falta de conciencia de quién está usted autorizado a ser. Y aquí le va una verdad que puede transformar su percepción. No necesita sentirse listo para empezar a vivir una vida más grande. Solo necesita dejar de reforzar la versión vieja de usted mismo. La nueva identidad no nace de la noche a la mañana. Nace cuando deja de alimentar las creencias que lo mantienen estancado. Y para ayudarle a acelerar este proceso, aquí tiene un reto poderoso. Durante los próximos 3 días, cada vez que le surja un pensamiento de escasez, como «eso es imposible para mí», «no voy a tener éxito», «no me alcanza», «no tengo la capacidad», «no me lo merezco», sustitúyalo inmediatamente por una afirmación opuesta que represente la identidad que quiere crear. Haga esto con disciplina, aunque al principio se sienta artificial. Recuerde, el cerebro no distingue entre la repetición y la verdad. Aprende por hábito, y al final de esos 3 días, observe cómo su energía empieza a cambiar, cómo sus decisiones se vuelven más ligeras, cómo el mundo le parece menos amenazante. Esta práctica sencilla puede iniciar la transformación más grande de su vida. Usted está reescribiendo su identidad, y cuando eso sucede, la realidad inevitablemente se dobla para seguirle. Nada se mantiene igual cuando usted cambia quién cree que es. Cuando por fin entendí que la ley de la atracción no era un truco mental, ni una técnica mística, sino una construcción profunda de la identidad, todo a mi alrededor empezó a tomar un significado completamente nuevo. Era como si hubiera pasado años tratando de abrir una puerta empujando del lado equivocado. Pensé que necesitaba desear con más fuerza, repetir frases, visualizar resultados, pero la verdad es que nada de eso tendría efecto mientras la imagen que tenía de mí mismo estuviera fracturada. Y a lo mejor usted está viviendo este mismo conflicto interno. Querer una vida extraordinaria mientras se siente demasiado pequeño para ella. Y esta contradicción crea una fuerza que lo jala en 2 direcciones opuestas, por lo que mucha gente vive cansada, agotada, perdida entre lo que quiere y lo que cree que puede tener. ¿Alguna vez ha notado cómo esto le consume el alma? ¿Cómo le desgasta la motivación? ¿Cómo lo hace sentir incapaz incluso cuando intenta hacer todo bien? La identidad funciona como un termostato, y esto no es una metáfora. Las investigaciones demuestran que el cerebro crea límites internos que actúan como zonas de confort emocionales y financieras. Cuando usted supera este límite, incluso para mejor, su mente intenta jalarlo de regreso al nivel anterior. Por eso algunas personas reciben dinero inesperado y se lo gastan todo rápido. Por eso otras entran en relaciones increíbles y lo sabotean todo porque es demasiado bueno para ser verdad. Por eso algunos consiguen una oportunidad y sienten que no son lo suficientemente buenos. La mente no está tratando de destruir su vida.
Está tratando de protegerlo de lo que considera desconocido. El problema es que vivir una vida más grande requiere salir de este estrecho territorio mental. Y aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Está viviendo una vida guiada por sus deseos o por sus límites? Me hice esta pregunta cuando ya le estaba enseñando a miles de personas y descubrí algo que me sacudió profundamente. Incluso después de haber creado un negocio exitoso, escrito libros y viajado por el mundo, todavía había capas internas de creencias que me estaban frenando. Una vez, durante una conferencia, me encontré entrando a un salón lleno de emprendedores extremadamente exitosos, gente que, por fuera, parecía estar en otro nivel. Por un instante, sentí que ese viejo sentimiento de insuficiencia intentaba salir, como si fuera un eco de quien yo había sido años atrás. Y la mente es rápida. Intenta usar cualquier oportunidad para recordarle versiones viejas que usted ya superó. Pero en ese momento, en lugar de dejar que me abrumara, respiré profundo y pensé: pertenezco donde decido pertenecer. Esa frase cambió inmediatamente mi estado emocional, y es impresionante cómo un solo pensamiento puede realinear su vibración. ¿Cuántas veces se ha hecho chiquito antes de entrar a algún lugar? ¿Cuántas veces ha pensado que no encaja, que no está listo, que no es capaz? La mente intenta convencerlo de que usted es más pequeño de lo que realmente es, pero no tiene que aceptar eso. Y hay algo esencial que hay que entender. La ley de la atracción no le da lo que desea, le da lo que espera. Desear es querer, esperar es creer. Desear es emocional, esperar es psicológico, y la vida siempre va a seguir su psicología. Si usted desea ganar más, pero en el fondo espera quedarse en el mismo lugar, su realidad seguirá su expectativa. Si usted desea cambiar de carrera, pero espera fallar, su vibración sigue su expectativa. Esto explica por qué tanta gente quiere una vida mejor, pero se queda atascada en el mismo ciclo por años. No es porque no quieran, es porque no creen. Y creer no es un sentimiento, es identidad. Una persona que se ve próspera toma decisiones prósperas. Una persona que se ve limitada toma decisiones limitadas. No es magia, es comportamiento humano alineado con creencias profundas. Y para que esto quede todavía más claro, piense en lo que les pasó a grandes figuras cuyas vidas se arruinaron no por falta de oportunidades, sino por una incapacidad para alinear identidad y realidad. Uno de los casos más estudiados es el de Howard Hughes, un emprendedor brillante que atrajo una fortuna colosal, pero le faltaba una estructura interna preparada para sostener su propia expansión. Poseía dinero, fama, poder, pero internamente vivía en un colapso. Su mente se convirtió en su mayor obstáculo, y todo lo que construyó se desmoronó lentamente a su alrededor. Este ejemplo es fuerte porque resalta algo que muchos ignoran. De nada sirve atraer una vida extraordinaria si usted sigue creyendo que no la merece vivir. Sin una identidad fortalecida, la expansión se convierte en destrucción. Ahora viene la parte más transformadora de todo este camino. La pregunta que siempre me hice y que ahora le hago a usted: ¿qué pasaría si empieza a actuar como la persona que desea ser antes de convertirse realmente en ella? Este es el punto clave de la ley de la atracción que casi nadie entiende. Usted no atrae lo que quiere, atrae lo que asume ser. Si asume ser una persona disciplinada, sus acciones reflejarán disciplina. Si asume ser próspero, empieza a tomar decisiones más alineadas con la prosperidad. Si asume tener confianza, comienza a hablar, a comportarse y a actuar con seguridad. La acción no crea la identidad crea la acción. Y por eso, cuando usted cambia internamente, no necesita forzar la transformación, ocurre de forma natural. Y aquí le va un último reto, uno de los más poderosos que he creado para mí y para mis alumnos en todo el mundo. Durante los próximos 3 días, elija un área de su vida donde desee un cambio y empiece a actuar como si ya fuera la persona que quiere ser en esa área. Si quiere prosperidad, empiece a tomar decisiones financieras con conciencia, no con miedo. Si quiere seguridad emocional,
Responda a los desafíos con calma, no con reactividad. Si quiere más oportunidades, hable como alguien que sabe que se merece estar en grandes lugares. El tamaño de la acción no importa. Lo que cuenta es la identidad que fortalece. En cuanto empieces a encarnar una visión más chida de ti, tu mente solito se va a reprogramar. Y una vez que tu mente haga ese clic, tu realidad lo va a seguir. No hay de otra. Estás muchísimo más cerca de la transformación de lo que te imaginas. La ley de la atracción no te ha fallado. Nomás ha estado esperando a que te animes a ser tú mismo. Y cuando lo haces, todo se empieza a alinear a tu favor, como si el universo mismo por fin te estuviera susurrando. Ahora sí estás listo. Vamos a seguir adelante juntos. Te veo en el video.